Listo. Muy buenos días para Carol y para Jennifer. Bienvenidas a Taller de Lenguaje. Segunda, segundo encuentro, pero que hoy sí nos vemos. Bueno, sin más preámbulos y por respeto a ustedes que estuvieron muy juiciosas, voy a iniciar la tutoría del día de hoy. La tutoría de hoy tiene como objetivo hablarles un poco sobre el siguiente producto, el producto número uno que tiene que ver con una prueba en línea que ustedes van a presentar de hoy en 15 días durante esta tutoría. Esa prueba en línea pues requiere unos procesos de comprensión lectora y frente a ello pues es pertinente hablar de muchas cositas. Entonces, pues sin más preámbulo, las invito a que observemos los siguientes videos que nos van a permitir, perdón por acá, que nos van a permitir Leer no solo enfocarnos, pasarlo, perdón, enfocarnos un poco en esta dinámica de proceso lector como tal. leer no es solo pasar los ojos por unas cuantas palabras en una página. No, no. Es un viaje, una auténtica exploración. Y hoy lo que vamos a hacer es desplegar el mapa para convertirnos en unos exploradores de textos de primera. ¿Todo listo? Pues comienza la expedición. Uf, ¿a que sí? Es una sensación súper frustrante y seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. Lees y lees y al final de la página nada. Cero. Como si las palabras resbalaran por la mente sin dejar ni una sola marca. Pero ojo, que nadie se alarme. La buena noticia es que esto tiene solución y es mucho más sencillo de lo que parece. Así que esta es la hoja de ruta de nuestro viaje de hoy. Primero vamos a ver el proceso de leer como lo que es, algo activo con tres fases clave. Luego nos sumergiremos en los niveles de comprensión, veremos estrategias concretas para ir más a fondo y distinguiremos entre distintos tipos de texto. Todo esto para llegar a la meta, la lectura crítica. Venga, vamos al lío. Para entender de verdad lo que se lee hay que seguir un proceso, un método. No es magia, es estructura. Y la clave, la gran clave, es entender que la lectura de verdad tiene un antes, un durante y, muy importante, un después. Mirad, aquí está. Estas tres etapas son la base de todo, el esqueleto. Los que leen muy bien lo hacen casi sin pensar, de forma intuitiva. Nuestro objetivo hoy es hacerlas conscientes. ¿Para qué? Pues para entrenar la mente y sacarle todo el jugo a cualquier texto que se nos ponga por delante. ¿Vale? El antes. Antes de lanzarse de cabeza a la primera frase, hay que pararse un segundo. Preguntarse, a ver, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Es por placer? ¿Para estudiar? ¿Para informarme? Esto lo cambia todo. Luego hay que rebuscar en la memoria. ¿Qué sé ya de este tema? Y por último, echar un vistazo al formato. ¿Es un cuento? ¿Un informe lleno de datos? Preparar el terreno, vamos. Ahora sí, el durante. Aquí es donde empieza la acción. Leer no es escuchar un monólogo del autor, que va, es un diálogo. Hay que ser activos, subrayar, buscar esa palabra que no entendemos y sobre todo encontrar la idea principal de cada párrafo, su corazón. Apuntar cosas en el margen, hacer preguntas, es como estar charlando cara a cara con el texto. Y ojo, que el viaje no termina con el punto y final. Para nada. La comprensión de verdad, la que se queda, se construye después. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo un resumen con nuestras propias palabras o un esquema. Es el momento de pensar, a ver, ¿qué opino yo de esto? Y de conectar esa información nueva con todo lo que ya sabíamos antes. Ahí es cuando todo encaja. Muy bien, ya tenemos el proceso. Ahora vamos a ver los niveles de profundidad. Porque claro, comprender un texto es como bucear. Podemos quedarnos chapoteando en la superficie o podemos bajar hasta el fondo para encontrar los tesoros que esconde. El primer nivel, el más básico, es la comprensión literal. Es sencillamente entender lo que pone. La información que está ahí, a la vista. Es reconocer quién, qué, cuándo, dónde. Si esto fuera una investigación policial, sería recoger las pruebas tal y como están en la escena del crimen, sin interpretar, solo recoger datos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La comprensión inferencial. Esto ya es el arte de leer entre líneas. Porque los textos casi nunca lo dicen todo. Hay que deducir, interpretar el subtexto, pillar las indirectas. Es el momento de empezar a conectar las pistas, de ver esos patrones que no son tan obvios. Y con esto llegamos a la cima de la montaña, la lectura crítica. Aquí ya no solo se entiende el texto, sino que se es capaz de juzgarlo, de preguntarse, ¿esta información es de fiar? ¿Qué intención tiene el autor?
En este nivel, el lector toma partido, acepta o rechaza las ideas, pero, y esto es lo importante, siempre con argumentos sólidos. Es, volviendo al símil, resolver el caso y presentar las pruebas. Perfecto. ¿Y cómo se sube por esos niveles? Pues no es por arte de magia, claro. Es con herramientas, con estrategias concretas. Así que vamos a abrir nuestra caja de herramientas y ver qué tenemos dentro. Me encanta esta frase. Es tan simple y tan potente a la vez. De nada sirve tener un martillo si no lo usas para clavar. Pues con la lectura, igual. La clave de todo esto es usar estas herramientas, aplicarlas de forma consciente cada vez que leemos. Venga, aquí la tenemos, nuestra caja de herramientas básicas. Primero, el paratexto, o sea, el título, las fotos, quién es el autor, todo lo que rodea al texto. Segundo, leerlo al menos 2 veces. Una primera pasada para la idea general y una segunda, más lenta, para los detalles. Tercero, subrayar. Clásico pero efectivo. Cuarto, intentar adivinar el significado de palabras que no conocemos por el contexto. Y quinto, lo que ya hemos dicho, dialogar con el texto, preguntarle cosas. A ver, una cosa importante, no todos los textos son iguales. No se lee igual una novela que un gráfico del tiempo, ¿verdad? Entender la diferencia entre textos continuos y discontinuos es fundamental para saber cómo atacar cada uno. Aquí se ve perfectamente la diferencia. Los textos continuos son los de toda la vida. Novelas, artículos, se leen de principio a fin, en orden, la historia avanza. En cambio, los discontinuos son otra cosa. Un mapa, una infografía, una factura de la luz. Ahí no hay un principio y un fin claros. La lectura no es lineal, hay que saltar de un sitio a otro, interpretar cómo se relacionan los dibujos, los números, las palabras. Este ejemplo de Kino es buenísimo. Para entender el chiste o la crítica, no vale solo con leer el pie de foto. Hay que mirar la cara de los personajes, la escena del ángel ahí tirado, el papel de los periodistas. Hay que procesarlo todo a la vez. Es un ejemplo perfecto de cómo en los textos discontinuos la lectura no lineal y sobre todo la inferencia son absolutamente cruciales. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al destino final de nuestro viaje. Hemos visto el proceso, los niveles de profundidad y las herramientas. Todo esto nos lleva como un embudo a un único y poderosísimo objetivo. Exacto. La maestría lectora no es una cosa, es la combinación de todo. Es como un director de orquesta que hace que todos los instrumentos suenen en armonía. Es saber qué hacer antes, durante y después. Es ser capaz de moverse con soltura entre lo literal, lo inferencial y lo crítico. Y es saber qué herramientas sacar de la caja para cada texto. Ser un lector crítico, al final, es ser un pensador independiente. Es dejar de tragarse la información sin más y empezar a evaluarla. Hacerse estas preguntas transforma la lectura. Ya no es un simple acto de consumir información, es un acto de crear conocimiento, de formar un juicio propio. Y ahora la pregunta queda en el aire. La lectura es un músculo y como todos los músculos se fortalece con el entrenamiento. Cada texto, da igual que sea una noticia en el móvil, un correo del trabajo o el prospecto de un medicamento, es una oportunidad para poner todo esto en práctica y así, poco a poco, entender mucho mejor el mundo que nos rodea. Bueno, hasta aquí esto es nuestro primer video. Viene otro video dominando el mensaje. Se repiten algunas ideas, pero eso nos sirve para reforzar la información que ustedes tienen frente a lo que yo les envié. Ahora revisamos. En la plataforma ustedes tienen un texto muy particular, el texto uno, que es para este producto que hay que entregar. Pero paralelo a ello, yo les envío un enlace donde ustedes van a poder leer a fondo esto que tiene que ver lo que ya nombró acá el video, que son los textos discontinuos y los textos continuos. Aquí está un poco ese video que ustedes acabaron de ver es con base en este material, ¿sí? Y con el material que yo les envié también sobre lo de la comprensión lectora. Entonces, vamos a mirar este y luego vamos a hablar un poquitico sobre estos dos y el material que ustedes tienen disponible. Ay, ay. Estamos rodeados de información, ¿verdad? Desde las historias que nos enganchan en una novela hasta los datos que intentamos descifrar en una factura. Pero, ¿nos paramos a pensar si leemos todo de la misma manera? Pues la respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Y aquí es donde está la clave de todo. Pensemos en algo. ¿Por qué leer un cómic no tiene absolutamente nada que ver con leer un ensayo?
Bueno, pues entender esta diferencia nos va a desvelar un secreto fundamental sobre cómo procesamos el mundo que nos rodea. Fijaos en esta comparativa. A la izquierda tenemos un texto que fluye, ¿no? Con sus frases, sus párrafos, todo bien ordenadito. Pero a la derecha, ¡boom! Una escena súper compleja, llena de imágenes, de detalles, un pequeño pie de foto. Son dos mundos completamente distintos. Y para entenderlos, pues necesitamos dos enfoques totalmente diferentes. Venga, empecemos por el principio. Técnicamente, cualquier texto es una unidad de comunicación que tiene lo que se llama un cierre semántico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que tiene un significado completo. La clave está en darse cuenta de que ese significado se puede construir de dos maneras muy diferentes. Y de ahí surgen dos grandes categorías, los textos continuos y los discontinuos. A ver, la diferencia fundamental está en la estructura, en la cohesión textual, o sea, en cómo se pegan las ideas. Los textos continuos, como una novela, los leemos en orden, de principio a fin. La cohesión ahí es gramatical. Pero los discontinuos, como un mapa o un gráfico, nos invitan a explorar, a saltar de un punto a otro. Aquí la cohesión es visual. Se basa en cómo están organizados los elementos en el espacio. Y la verdad es que este tipo de textos están por todas partes. En las infografías que vemos en redes, en los mapas al móvil o, bueno, en las facturas que nos llegan cada mes. Nos pasamos el día entero navegando por ellos, a menudo sin darnos ni cuenta de las habilidades que estamos utilizando. Vale, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos dos mundos? Pues la buena noticia es que existe un método universal, una especie de proceso que los buenos lectores aplican a cualquier texto y muchas veces casi sin pensarlo. Es un proceso que parece muy simple, y lo es, en tres fases, antes, durante y después de la lectura. Pero ojo, que no son solo pasos, son en realidad estrategias para sacarle todo el jugo al texto que tenemos delante. Antes de leer ni una sola palabra, es fundamental echar un vistazo general. El título, las imágenes, si sabemos quién es el autor, todo eso nos da pistas y prepara nuestra mente para lo que vamos a leer. Es como calentar antes de hacer deporte. Luego, mientras leemos, no podemos ser pasivos, hay que interactuar, subrayar, tomar notas, buscar esas palabras que no entendemos. Se trata de tener una conversación con el texto, de no dejar que sea un monólogo. Y cuando llegamos al final, el trabajo no ha terminado. ¿Qué va? Es el momento de asentar lo que hemos aprendido, hacer un pequeño resumen, un esquema, o simplemente pararse a pensar un momento en lo que hemos leído, nos ayuda a que esa información se quede con nosotros. Muy bien. Ahora que ya tenemos claro este proceso general, vamos a meternos de lleno en el verdadero laberinto. ¿Cómo narices desciframos los textos discontinuos? Esta cita lo resume a la perfección. Para entenderlos necesitamos estrategias de lectura no lineal. ¿Qué significa esto? Pues que no vale con leer de izquierda a derecha. Se trata de buscar formas interpretativas más globales, o sea, de captar la imagen completa, el panorama general. Para esto hay una estrategia clave que funciona de maravilla. Tiene tres pasos. Primero, una lectura global para hacernos una idea general. Después, una lectura detallada para fijarnos en los datos, en los pequeños matices. Y por último, una relectura para que todas esas piezas del puzzle encajen. Pero si queremos llegar al siguiente nivel, hay una habilidad que de verdad marca la diferencia. Es la que separa una lectura superficial de una comprensión profunda. Y esa es el poder de la inferencia. La comprensión inferencial es básicamente como ser un detective. Consiste en encontrar lo que no se dice de forma explícita. Es el arte de conectar las pistas, ver las relaciones entre las cosas y descubrir ese mensaje oculto que hay bajo la superficie. Vamos a ponerlo en práctica con esta imagen genial de Kino. A ver, ¿qué vemos? Vemos a un niño al que le están echando la bronca y está en una habitación donde todo, pero absolutamente todo, está cubierto de patrones geométricos. Y la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta imagen sin usar ni una sola palabra? ¿Qué podemos inferir del ambiente, de los valores, del conflicto que se está viviendo ahí? Fijaos en el contraste, el dibujo en espiral que ha hecho el niño y los cuadrados tan rígidos de la habitación. Ahí, justo ahí, está la pista. Bueno, pues ahora vamos a juntar todas estas herramientas, el proceso universal, la estrategia no lineal y la inferencia, para analizar otro caso práctico. Vamos a analizar esta viñeta, un clásico de Kino. A primera vista puede parecer una escena un poco caótica, ¿no? Pero si la desglosamos paso a paso, veremos que tiene mucho que decir. Empezamos con la lectura global. ¿Qué es lo primero que salta a la vista? Pues una multitud de gente, un periodista con un micro y una figura en el suelo, con alas. Quizá un ángel caído. Este primer vistazo ya nos da los elementos clave de la escena. Ahora pasamos a la lectura detallada. Nos fijamos en el texto de abajo. El periodista dice que la figura hablaba de bondad, amor, tolerancia, caridad.
Pero el contraste es brutal, porque dice que lo que la gente necesita es seguridad, casa, pan y trabajo. Justo en ese choque de ideas, ahí está el corazón del mensaje. Y aquí es donde entra la inferencia para entender la intención comunicativa de Kino. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? ¿De qué se está riendo? Pues la viñeta está criticando a una sociedad tan obsesionada con lo material que ha dejado de lado los valores más humanos. Y solo cuando entendemos eso, alcanzamos ese cierre semántico del que hablábamos al principio. Así que, para resumir, vamos a quedarnos con las ideas clave. Primero, diferenciar siempre entre textos continuos y discontinuos. Segundo, usar el proceso de antes, durante y después en cualquier lectura. Tercero, para los textos más complejos, aplicar la estrategia de lectura global, detallada, relectura. Y por último, y quizá lo más importante, no olvidarse de inferir, de buscar siempre el mensaje oculto. Con estas herramientas, la verdad es que leer se convierte en una especie de aventura. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que se sabe cómo buscar, ¿qué mensajes ocultos se van a empezar a descubrir en el día a día? Bueno, entonces, vámonos para acá. Resulta, pasa y acontece que ustedes, grupo A2, tienen para de hoy en 15, vamos a presentar este producto uno que se llama test de comprensión lectora. Está para el sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ese día? Pues van a presentar este producto acá en línea para los que asisten. Los que no puedan asistir, según las instrucciones que ustedes leen por acá, ¿cierto? Van a tener habilitado como 24 horas. ¿Sabes lo que quiere decir? Que el domingo a las 11 de la mañana, después de esa hora, ya no van a poder presentar este test en línea. La idea es que se aprovechen estos espacios de la tutoría para avanzar, preguntar y, en lo posible, pues, utilizar muy bien este tiempo que ustedes han destinado y han sacado para la tutoría. Van a tener ustedes 3 intentos. Cada intento va a durar media hora. Y el sistema no va a promediar, ¿sí? No es que en el primero saqué 70, en el otro saqué 60 y en el otro saqué 50. Entonces divide 70 más 60 más 50, dividido en 3 y es el promedio. No. Tuvo sus 3 oportunidades, sus 3 intentos, 70, 60, 50. El sistema le va a dejar la nota más alta que fue 70, ¿ya? Pero ese cuestionario sí o sí solo se va a habilitar a las 11, ni antes ni después. Entonces hoy, ustedes acá, estos 2 videos que se ha realizado con una herramienta que llama Notebook, porque hay que nutrirla y darle las fuentes, ustedes acá tienen un texto más amplio, 2 textos acá en la plataforma, en la unidad. Tienen el material de apoyo 1, que es con base y está dirigido exclusivamente para el producto 1. Tienen el material de apoyo 2, que nos va a servir para el producto 2. Y que sí o sí en 15 días yo les agradezco que ustedes lo traigan leído. Antes de iniciar, vamos a hacer un cuestionario de 10 preguntas sobre ese texto. Obvio, no es calificable. Calificables son los productos como tal, pero que me van a permitir a mí qué tan llegaron con los conceptos consolidados, porque recuerden, casi como se los mencioné en el video que yo envié, esta base, la teoría o la temática que vamos a abordar para eso, es para hacer 3 productos, tanto para el producto 2 como para el producto 3 y como para el producto 4. Aunque el producto 3, el producto 4 es uno solo. Solo que aquí vamos a hacer un borrador y aquí ya lo vamos a consolidar. ¿Sí? Entonces, pero todo esto tiene que ver con este producto 2, que es el análisis de un texto argumentativo. Entonces, los invito a que hagan lectura de esos textos como tal. Bueno, entonces vimos 2 videos y aquí es donde yo les voy a recomendar esta plataforma, que ahí la pueden hacer gratuita o se puede pagar también. Y esta es una muy buena herramienta que nos va a permitir de pronto
tenemos muchas cositas por hacer. Yo voy a usarla para el próximo producto para que me genere las preguntas para saber si ustedes leyeron o no leyeron el texto. Y de aquí, pues, hay que subir acá. O sea, yo no puedo llegar a esta plataforma y decirle, venga, yo necesito que me haga un video que se hable sobre la comprensión lectora. No, esta plataforma no funciona así. Esta plataforma hay que crearla y darle el alimento, y el alimento que ves, la información que yo requiero. Para esos dos videos que vimos en YouTube, yo les subí esos documentos que ustedes tienen. El de estrategias de comprensión lectora, el material de apoyo de la UIS y el enlace de Canva que lo lleva a los textos continuos y discontinuos. Con esos tres textos, él montó esos dos videos. ¿Sí ve? Entonces, esta es otra forma de que ustedes también puedan estudiar. Ustedes van a tener otros textos, los suben, ustedes dicen, hágame acá, hay que leerlo necesariamente, genéreme un podcast o genéreme una presentación o hágame un resumen de video, que fue el caso que vimos nosotros, un mapa mental, un informe, un cuestionario, que es lo que vamos a hacer hoy con base en eso, a ver cómo estamos en comprensión lectora, una infografía, todo. Acá lo podemos hacer, pero tenemos que alimentar esto para poderlo hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues voy a tomar, ya me generó la presentación, excelente presentación me la generó, y voy a ampliar un poquitico todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Acá me voy a morar, voy a hablar bastantico y después vamos a evaluar esto, pero todo está enfocado en lo que ya pasó y en lo que viene. Entonces, acá nosotros estamos hablando de la arquitectura de la lectura estratégica, la decodificación visual a la comprensión crítica en la educación superior. Porque, ojo, estamos en la educación superior. ¿Sí? Ustedes empezaron ahorita un proceso, pero ya están en la educación superior. Por lo tanto, la época de primaria, la época del bachillerato, ya pasó. Ya subimos de nivel, entonces, por ende, el nivel de responsabilidad es un poquito más grande. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. Nosotros tenemos un texto, y nosotros lo leemos, vemos, pero nunca hemos detallado por qué, y dentro del lenguaje hemos escuchado tres términos que yo creo que ustedes lo escucharon cuando hicieron 11, sobre microestructura, macroestructura y superestructura. Nosotros los veíamos, pero como que a conciencia lo escuchamos, pero no habíamos entrado como que a pensar qué quiere decir y qué significa como tal cada uno de esos nombres. Pues bien, pues eso tiene que ver con la lectura textual. Resulta y pasa que, voy a presentarle acá este libro que estoy leyendo. Todo este libro ya se conformó, esto es la superestructura, ¿ya? Esta ya es la organización formal, define el tipo del texto, qué intención tiene el autor, ¿cierto? Pero es que un texto o un libro no es la suma de las oraciones, de todo lo que está acá escrito, ¿sí? No, no es suma de oraciones, porque esto es un paso a paso. Entonces, la parte más mínima de un texto es la por eso se llama microestructura. O cuando ustedes están en el laboratorio dicen microbiología, microorganismo, ¿sí? Porque lo más pequeño. Pues en la lectura, lo más pequeño, la microestructura, pues son las oraciones. ¿Cuándo hay una oración? Cuando hay un sujeto, hay un predicado y hay un verbo conjugado. Si no hay verbo, no hay oración, hay frase. ¿Ya? Entonces, un texto en su superestructura está conformado por oraciones. Y cada oración es una microestructura. Pero, ¿qué pasa? Como la cadena de ADN, ARN y todo eso, se va uniendo. Entonces, una oración se une con otra, con otra, con otra, y al final forman un bloquecito. Y ese bloquecito es lo que nosotros llamamos párrafos. ¿Sí ven? Entonces, el párrafo, después se forma otro párrafo y otro párrafo y otro párrafo, y entonces ya estamos formando una macroestructura.
estructura. Y cuando ya terminamos todo, ya estamos hablando de una superestructura. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que un texto no es una suma de oraciones, es un sistema todo con cierre semántico. Cuando ustedes escuchen el término semántico, tiene que ver con significado. ¿Ya? Entonces recuerden, microestructura, idea principal, relaciones de significado base, macroestructura, contenido general, un sentido global, una secuencia lógica de las oraciones que me permiten formar los párrafos y ya todo el texto. Entonces ustedes pueden ver aquí esta arquitectura, pues ya tenemos acá. Ay, aquí empieza la macro viene aquí y aquí ya viene la superestructura. ¿Listo? Bueno, los videos hablaron de textos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer frente a una prueba, cuando ustedes se sienten a hacer las 10 preguntas, que son muy sencillas, es definir qué tipo de texto es. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los textos se leen de la misma manera ni se analizan de la misma manera. Cada texto tiene su particularidad. Y desde esa particularidad es que lo que tenemos que leer. Entonces, tenemos los textos continuos y los textos discontinuos. ¿Cuál es la diferencia entre un texto continuo y un texto discontinuo? El libro que yo estoy leyendo es un texto continuo. ¿Por qué? Porque mi lectura es lineal. Voy de izquierda a derecha, ¿cierto? Progresiva. Paso página, sigo, ¿cierto? Y dentro de eso, mis párrafos están unidos por algo muy importante que me permiten unir las oraciones, que son los nexos lógicos, los sintácticos. Entonces ahí ya entran las conjunciones, entran las preposiciones, entran los conectores. Todo eso que me permite unir una oración con otra. Pero la lectura es lineal. Mientras que en los textos discontinuos, pues la lectura ya no es lineal. ¿Por qué? Me exige como lector una interpretación global. Cojan ustedes un recibo de la luz, por ejemplo, ¿sí? Ustedes ya tienen, ustedes que revisan, a ver cuánto consumimos luz este mes. Entonces uno revisa el diagrama de barras. Estuvo más, menos que el mes pasado, ¿qué tal? Entonces uno está haciendo como la interpretación de todo el texto, pero en estos textos discontinuos exigen a nosotros más una síntesis visual, ¿cierto? Tenemos que percatarnos de todos los detalles, como las imágenes del cómic del ángel que estaba caído, ¿sí? Ese es un cómic que sale muchas veces en el ICFES y hay que analizar el lenguaje no verbal, mirar los ojos de los personajes, mirar la expresión del rostro. Voy a mirar acá si está acá. Ah, sí, aquí está. Espéreme, vamos a mirarlo acá un momentico. Eh, no, yo quiero verlo. Vamos a aumentarle aquí. Miremosla acá, ¿sí ven? Entonces, yo para poder responder, y la pregunta que acompaña siempre a este es, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? A. El pueblo hace justicia por su propia mano. B. El linchamiento de un ángel. C. Entrevista con el asesino. D. Un ángel bajó del cielo. Pero yo tengo que haber leído acá. Leído, sí, profe, pero no hay palabra. Sí, hay que leer el lenguaje no verbal. Por ejemplo, miren los rostros, ¿por qué este caricaturista todos los ojos los tiene negros? ¿Por qué están con negro? ¿Qué pueden inferir? Mira que acá estamos haciendo un proceso de inferencia y ese es el segundo nivel de competencia. Para la lectura hay tres niveles, el literal, el inferencial y el crítico. El literal es el más bajito de todos, es el que se maneja en primaria, porque las preguntas están ahí, las respuestas. Pero en el inferencial tenemos que hacer un análisis global del texto. Entonces tenemos que revisar toda esta caricatura, el lenguaje no verbal. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, haciendo la inferencia, ¿por qué este caricaturista pintó así oscuros los
ojos de las personas que se le ve el rostro. ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso? Refleja Lo como veo como si, maldad. sí, como de ira, maldad, rabia, de Ajá, juzgar. bueno, exactamente. Mire, y mire todo lo que dijo Angélica. Y se observa. Ahora, fíjense en este personaje, ¿Cuál? en este. Lo amplío un poquito Como más. religioso. Pero mira, aquí hay una incoherencia. ¿Cuál sería esa incoherencia? Mira, Ah, ya, que sacó una botella de licor, ¿cómo tiene agarrada esa botella de licor? como coloquialmente decimos. Que va a cascar al Si, ángel. si rezo, si rezo, peco, empato. Ajá. Entonces ahí uno dice, mira, este personaje, o sea, que no todo el que cargue una cruz es porque sea santo. O se puede inferir, ¿sí o no? Tocaría comprar, ustedes de pronto podrían darnos para hacer unas pruebas en reunión, tocaría comprar ese kilo o la libra por cuánto viene. Yo, Freddy está hablando conmigo, está hablando con el cliente. Me pilló. Acá, sí, ya lo pillé que está trabajando. Aquí uno dice, mire qué incoherencia, ¿sí? Carga una cruz y uno dice, no, es una persona bondadosa, buena, no le hace nada mal a nadie. Y en la otra, la botella, que probablemente se puede inferir, fue con la que no quedó al ángel. ¿Sí ve? Y vemos aquí niños, el señor con el paraguas, aquí el periodista, ¿sí? Y aquí, esto se llama el pie de imagen, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. ¿Cómo la ve? Imagínese la crítica tan buena que está haciendo Kino con esta historieta. Y de ahí entonces es cuando se deriva la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de estos enunciados describe mejor esa caricatura? ¿Ustedes por cuál se irían? El pueblo hace justicia por su propia mano, ¿Segura? me diría Última. yo. Sí, Yo diría que un ángel bajó del cielo. Yo me iría por como lo que se ve, ¿no? Lo más visual. El linchamiento de un ángel. ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver quién escribió por acá. La B, el linchamiento. Pues muy bien, y muy bien el apunte de John. Resulta que nosotros cuando nos enfrentamos a un texto no podemos ser tan subjetivos. ¿Eso qué quiere decir? Es que a veces colocamos nuestros propios prejuicios frente a un texto. Y la verdad que en esta comprensión lectora nosotros tenemos que responder de acuerdo a lo que está ahí y lo que se ve. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no el pueblo hace justicia por su propia mano? Porque no sabemos y el texto no nos dice que ese ángel caído cometió una injusticia. ¿Qué tipo de injusticia esto ocasionó que esté hinchado? El texto no nos lo dice. Por eso, cuando ustedes estén en la parte de comprensión lectora, no pueden salirse de lo que dice el texto. No pueden sus propios prejuicios, no, nada. Lo que me diga el texto, desde ahí yo debo responder. ¿Sí ve? ¿Un ángel bajó del cielo? Sí, pero es que aquí el ángel ya no bajó del cielo y está estrellado contra el piso. No se ve el ángel bajado del cielo, no sabemos de dónde viene el ángel. ¿Qué tal que hubiese venido por el Transmilenio, alguna vaina rara? ¿Sí me hago entender? No me lo dice el texto. Pero sí lo que podemos ver es que fue linchado. Ah, eso sí me lo cuenta la historieta, porque lo vemos caído, porque mire la cara como está, como no, el caricaturista lo hizo, las manos, los pies.
¿sí? Plumas por un lado, plumas por el otro, el cabello alborotado, la lengua afuera. Ahí entonces sí, más eso, más el contexto de la gente que está a su alrededor. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante aquí frente a esta estrategia. ¿Sí ve? ¿Sí ve que ese texto discontinuo lo leemos totalmente diferente a así, como si fuera otro texto, un cuento, una novela o algo así? Muy diferente. ¿Por qué? Porque eso lo primero tenemos que hacer también. Cuando nosotros cogemos el texto, tenemos que nuestro cerebro tiene que moverse en 2 minutos. Y en 2 minutos decir, uy, este es un texto descriptivo y entonces el texto descriptivo está lleno de detalles. Entonces yo tengo, Ay, no, eso es un texto narrativo. Y claro, yo me acuerdo de la profesora de primaria que me dijo, todos los textos narrativos tienen inicio, nudo, desenlace. Hay unos personajes principales y secundarios. Ocurre con un tiempo y un espacio. Desde esa perspectiva, desde esa estructura como tal, nosotros tenemos que abordar el texto. Identificando el texto nos permite nosotros analizarlo muy bien y poder dar con una respuesta más acertada. Entonces, ya tenemos que el narrativo ya, la estructura es ese, el descriptivo es este. El instructivo, que ya lo vimos y muchos pecaron, que es la columna del plan de acción. Entonces yo digo, ¿por qué pecaron? Porque no vieron el video, no vieron el material o se saltaron el video en la parte precisa donde yo estaba explicando qué es lo que tenían que responder, porque desde la pregunta, mire, el plan de acción, hubo dos columnas que eran las que definen la calificación obtenida. La primera pregunta, ¿qué días y qué horas tengo disponible para? Muchos fallaron porque la respuesta no fue precisa, no fue concreta. Una verdadera planificación, como lo decía el material que yo les envié, tengo clase de matemáticas. Voy a estudiarla el miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Esa es una verdadera planificación. Que lo haga es otro cuento, pero planificando quedó así. ¿Sí? Y la otra, ¿qué tengo que hacer para lograr lo que me dicen? Ese es un claro ejemplo de un texto instructivo, porque usted tiene que plantear, porque usted tiene que hacer unos pasos, ¿sí? Si el gran objetivo era, por ejemplo, el primer producto cero, hacer la plantilla de acción, ¿qué pasos me permiten a mí llegar para yo poder hacer la plantilla de acción? Es uno, leer el guión de aprendizaje, sí o sí lo tengo que leer. Dos, mirar el cronograma. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que colocar para cuándo es que tengo que entregar el producto, para cuándo estoy dispuesta, para cuándo es y para cuándo estoy dispuesta a entregarlo. Tres, es que en el guión a veces, por eso yo les había enviado un correo con anterioridad. Yo explico siempre antes de. ¿Para qué? Para que se vayan con el mínimo error en la ejecución. Yo sé que en los guiones de aprendizaje los productos que vamos a elaborar no están tan explícitos. Por eso las últimas diapositivas de lo que se envió hablaba de cada producto en específico que se iba a hacer para que ustedes ahí pudiesen redactar ese paso a paso. Mire que ustedes también más adelante, cuando vean una materia que llaman metodología de la investigación, que hace parte de la parte académica cuando ya se van a graduar ustedes, siempre en una investigación nosotros hacemos un paso a paso. Entonces, parte de un objetivo general, ¿sí? Pero yo para poder llegar a ese objetivo general, tengo que hacer un paso a paso. Yo para correr primero, nosotros para correr, ¿qué tuvimos que hacer antes? ¿Aprender a qué? A gatear, Y luego, a a caminar, sostenernos. Ah, sostenernos. Y sí, paso a paso, ¿cierto? Exactamente eso sucede aquí con la tesis y todo lo que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Entonces, escribieron muchas cosas que ese paso a paso no me decía nada cómo iba a ser el producto, ¿sí? Leer, mirar, con leer, mirar, yo puedo hacer un análisis de un texto con solo leer y mirar. Si yo me paro todo el día, me paro en la estufa
y digo, aquí va a estar el almuerzo, ya con solo pararme de frente a la estufa, ya está. No, pues yo tengo que hacer un paso a paso para poder hacer el almuerzo, ¿cierto? Entonces yo ya voy, reviso, y voy haciendo el paso a paso. Entonces, la respuesta era un texto prácticamente instructivo, lo que tenían que hacer ustedes ahí. ¿Y dónde los vemos? Fuera del plan de acción. Pues en los manuales, en los protocolos, todos nosotros compramos un aparato eléctrico, viene el manual. Compramos un celular, viene el manual. Vienen todos los manuales. El problema de nosotros los colombianos es que cuando no nos funciona, cuando lo armamos, ahí sí vamos al manual, porque nos sobró una pieza y no sabemos dónde es. Y ahí sí acudimos al manual, cuando lo primero que teníamos que hacer era revisar el manual para poder ejecutar la acción. ¿Sí ven? Es eso. Y aquí viene otro texto argumentativo, que es lo que vamos a seguir después de la prueba en línea, y que es una estructura totalmente diferente, porque ahí que se maneja una tesis que es una opinión, unos argumentos y una conclusión. Entonces, usted en el siguiente producto, ustedes acá tenían que analizar un texto que daba yo. No sé, yo leí muchas cosas que me parecían incoherentes, que iban a revisar, que iban a buscar, que iban a bajar, que iban a subir. Y yo decía, pero por Dios, si yo no dije nada de eso, yo les facilito las cosas, yo les entrego el texto, analícenlo. ¿Y qué es analizar? Con su CIPA usted se sienta y va, cuando veamos la temática más a profundidad, es simplemente identificar esta estructura. Esas tres cosas son lo que tienen que identificar en el producto 2. ¿Ya? Es eso todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Pues como vamos a hacer ejercicios acá en clase, ejercicios para poder identificar una tesis, ejercicios para clasificar argumentos, porque la conclusión es muy fácil. ¿Cuándo tengo la conclusión yo? Al final del texto. Espera un momentico, voy a encender el ventilador para que tenga mucha calor. Espérenme. Me devuelvo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer y lo que tenían que hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, con este texto argumentativo. Y con el texto académico, ese ya es más profesional y el análisis es totalmente diferente. Es porque cuando ustedes vayan a hacer la tesis, que la tesis no es la misma tesis que aparece aquí en argumentativo, acá lo miramos y ahí viene otro problema en la comprensión lectora. A veces una palabra tiene más de un significado. Esos términos se llaman polisémicos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? De acuerdo al contexto donde se encuentre la palabra, definir, mirar si tiene más de un significado, a qué significado hace relación. ¿Sí ven? Entonces, aquí tesis no es la misma tesis que acá. Acá tesis ya es un trabajo académico donde yo tengo que hacer una investigación y tengo que hacer una introducción y tengo que hacer un marco de referencia porque tengo que irme para Google Académico a buscar todas las referencias que hablen sobre el tema de mi tesis. Resultados, conclusión. Este es un trabajo supremamente bueno, agotador, pero que requiere de mucha precisión. ¿Dónde los vemos? En los artículos científicos, en las tesis que usted van a hacer cuando estén más adelante, cuando vayan a ver metodología de investigación, se van a acordar de mí. ¿Sí? Entonces, si ve que cada texto tiene su particularidad, entonces no los podemos leer todos igual. Entonces, cuando ustedes vean un texto, dicen, es una caricatura. La caricatura, ¿por qué? Es más visual. Tenemos que buscar los detalles, tenemos que analizar bien la imagen. Es un cuento. Hay un nudo, un inicio, un nudo, un desenlace. Hay unos personajes, hay un personaje principal, hay un personaje secundario, para tatín, para tatar. Entonces, desde esa, esto es un texto argumentativo. Y a veces nos cuesta trabajo identificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que viene algo de los paratextos, que voy a ampliar un poquito de eso, que es esa información que a veces nosotros dejamos de leer, pero es una información muy importante frente a ese texto. Ahora lo vamos a ampliar. Aquí ya no me voy a demorar más en los textos discontinuos porque ya los vi. Mapas, gráficos, cómics, todo eso son los textos discontinuos. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí sí me voy a centrar un poquitico. Antes de nosotros leer
también es bueno leer los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Todo lo que gira alrededor del texto. Entonces, si yo tengo, vuelvo y tomo mi librito, yo leí aquí, aquí, acá, la parte de acá, la parte de acá, de la autora, ya abrí el libro, leí lo que dice la solapa. Bueno, ese es un parate antes de ponerme a leer las páginas internas. Entonces, pero si usted tiene la lectura y yo le digo, bueno, voy a hacer una pregunta de acá, ¿cierto? Usted tiene que analizar bien esa portada. Y esa portada, usted tiene que mirar cuál será el paratexto que está ahí. No, Jennifer. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, lo más mínimo. Ah, la editorial. Acá me dice la editorial. Es editorial Bonum. Acá, serie Neurociencias. Siempre todo lo que está en el texto, pero en la parte final, sea la gráfica, una foto, un texto, hay una información. Eso se llama paratexto. ¿Qué me informa? Por ejemplo, si es un texto narrativo, me dice quién lo escribió, en qué año, en qué libro se encuentra o cuál editorial. Si es una foto, ¿de dónde se extrajo esa foto? Si fue a Google Imágenes o qué, ¿sí? Hay que leer y a eso se llama paratexto. Por eso se llama paratexto, lo que está alrededor del texto, antes de leer. Identificar qué tipología de texto es. Ay, ¿cómo así tipología? Ah, pues lo que acabamos de ver. Si es narrativo, descriptivo, científico. Pero lo más importante es yo, ¿para qué voy a leer? Y es lo menos que nosotros nos preguntamos. Nosotros nunca nos preguntamos, yo voy a leer este libro porque espero que sus lecturas próximas tengan un objetivo. Puede ser variado para fortalecerme como persona, para, no sé, lo necesito porque hace parte de mi labor y yo tengo que profesionalizarme empíricamente, autónomamente, me voy a fortalecer en estas competencias sin que me manden. Yo lo hago, ¿sí? Entonces, cuando usted establezca un objetivo para la lectura, va a funcionar mejor que las lecturas que nos obligaban a hacer cuando estábamos en el bachillerato. Para nosotros carecían de objetivo. Decían, no, pero la profesora es más cansona enviándonos esas lecturas, ¿para qué? ¿Sí me hago entender? Pero cuando nosotros le llamamos un objetivo, como cuando nosotros ahorramos, encontramos el gustico. No, yo me quiero cambiar de carro. Yo voy a empezar a ahorrar. Entonces uno le encuentra el gusto al ahorro. Quiero este viaje. Quiero comprarme estos zapatos. Quiero este bolso. Bueno, lo que sea. Cuando uno empieza a siempre a trabajar en pro de un objetivo, las cosas se van a dar muchísimo mejor. Entonces, eso es lo importante también en la lectura, establecer un objetivo como tal. ¿Para qué quiero yo leer ese libro? Cuando ya tenemos el libro, nosotros ahí vamos a mirar que vamos leyendo, vamos haciendo la deducción, porque ya estamos leyendo acá el libro, y de una manera literal, tenemos también que, de la manera del léxico, revisar las palabras desconocidas. Recuerden en primaria que las profesoras que nos decían, a ver qué les decían a ustedes cuando leían. En primaria, ¿qué tenían que subrayar? Que eso todavía no se ha perdido. La idea principal. La idea principal, ¿qué más? El personaje principal. En los textos narrativos, ¿qué más? Ah, perdón. Palabras desconocidas. Ah, Karen, muy bien. Palabras desconocidas. Y la profesora subraya las palabras desconocidas. Y luego ustedes, ¿qué tenían que hacer? Buscar el Buscar el significado. significado. Y saquen su mejor amigo que es el diccionario. Y uno se acaba y busca el significado, ¿cierto? Pero resulta y pasa que en el ICFES y en las pruebas no lo podemos hacer. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cuando tengamos un término desconocido, ¿qué tenemos que hacer? Correlacionar con otra palabra. Puede ser, muy bien, con una de la cotidianidad, ayuda. ¿Qué más? Otra estrategia. Sacamos a escondidas el celular y la buscamos en San Google. No podemos. Nos quitan y perdemos la prueba. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí van dos rutas porque eso hace parte de la lectura de la
fase literal. Establecer el significado de esa palabra desconocida. Hay dos vías. Una ni se las aconsejo porque es difícil ni para mí. Y hay otra más fácil que la vamos a ver ahorita. Bueno, y después de que hemos leído, pues usted, elaboren su propio criterio, su propio resumen, su propio mapa, la formulación de juicios, la valoración crítica, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Bueno, entonces, recuerden que aquí según esto el iceberg, ya el ciclo de su percepción lectora, el nivel literal para primaria, ahí ni el IPES acá, mire, como una o dos preguntas. El resto de preguntas están acá en la verdadera exigencia académica. Está por debajo de esta superficie. Es el nivel inferencial y el nivel crítico. En el nivel literal, todo está ahí explícito. Juanito se bañó en las cascadas de Juan Curí. ¿Dónde se bañó Juanito? En las cascadas de Juan Curí. Me lo dice el texto literal. Pero ¿por qué se bañó Juanito en las cascadas de Juan Curí? Pues ahí sí me toca leer el texto y hacer una comprensión global del texto y poder inferir. Porque la inferencia no está explícita, está implícita. Y eso quiere decir que nos exige un proceso mental más complicadito todavía. Porque no está dicho, porque tenemos que haber hecho una verdadera comprensión para poder llegar y responder la pregunta. Y las preguntas, por lo general, del texto anterior se puede inferir que. Entonces ahí viene ese proceso de interpretación. Y ya en este momento ustedes deben estar acá, en el nivel crítico. No voy a hacer la encuesta cuántos estamos en ese nivel o no estamos. Cuando yo llego a un nivel crítico es cuando yo le voy a decir una cosa que puede sonar absurda, ilógica. Cuando nosotros estamos en un nivel crítico es cuando nosotros dejamos de repostear videos de YouTube, videos de TikTok que se hacen virales con noticias falsas. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, estamos en un nivel crítico. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que estamos en nivel crítico cuando dejamos de poner virales noticias falsas? ¿Por qué? Porque analizamos, identificamos, porque no solamente es en la escucha, sino el analizar el video. Digamos, hoy en día como todos los videos, muchos videos salen de inteligencia artificial, yo ya entro a verificar hasta la forma de la boca del presentador, porque ya no es auditivo, sino es visual. Y bueno, ya es mucho más difícil hoy en día identificar. Por eso lo veo. Gracias, Angélica. Correcto. O sea, de verdad, ya todo lo que brilla no es oro. Y de verdad, como Angélica, yo de verdad los invito a que hagamos un nivel crítico de todas esas noticias que pululan y nosotros tenemos que darnos a la cacería, a revisar, a mirar la fuente, de dónde proviene. ¿Es una fuente legal? ¿Es una fuente que eso pasa en la argumentación? Nosotros tenemos que ir a la fuente, pero es una fuente reconocida, de prestigio. Es que es un informe de la Organización Mundial de la Salud. Es que es un informe del DANE. No, es que es el científico tal. Tenemos que ir a la fuente. Y como dice Angélica, hoy la inteligencia artificial nos está metiendo gato por liebre. Y muchos están cayendo en eso. Entonces tenemos que ser críticos frente a eso. Cuando nosotros podamos hacer eso con exactitud, evaluar ese autor, aceptarlo, rechazar según su teoría, estamos en un nivel crítico. Cuando nosotros podemos refutar frente a una conversación con otros y podemos plantear nuestros propios puntos de vista porque tenemos la certeza, porque hemos leído, porque tenemos el argumento, ya estamos en un nivel crítico.
¿Cuándo no estamos en un nivel crítico? Cuando todos nos comemos el cuento y peor que eso, ayudamos a que se genere y se vaya para otras partes. ¿Sí ven? Entonces, importantísimo y en ese nivel de verdad debemos estar en este momento. O sea, no coma cuento, no coma entero, mastique. Y ese masticar, ¿qué tenemos que hacer con ese masticar? Pues ir a investigar. ¿De dónde viene y si es verdad o es mentira? Ya, ya nosotros ahí ya tenemos el juicio y ya nosotros decimos pues, si vale la pena compartirlo, darlo a conocer o nada, es pura mentira. Y yo le digo a la persona, oye, eso no es así. Por ejemplo, una señora de una editorial publicó algo que ya había salido, que habían prohibido los celulares en los colegios, pero no ha salido como un decreto ley. ¿Sí? Sí, claro, todo el mundo estamos en la tónica con eso. Cuando yo la vi la publicación, yo fui y miré por un paratexto. Yo miré la imagen que ella compartió y decía, bueno, la dirección .bo. Con eso ya dije, ¿ustedes qué hubiesen pensado? Está la dirección, la B de burro O. ¿Qué significa eso? Falsa. Es que hasta la, No que que es de sea otro, falso. que es de otro país. O sea, ¿de dónde creen ustedes que es la B y la O? Es de, es que sé que en los países europeos son los que están iniciando la Es, prohibición. no, pero no es de la prohibición, sino que con ese paratexto de BO es de otro país, es un país latinoamericano, es de Bolivia, Bo. Bolivia. Si ustedes miran Colombia, dice CO, Oh, ¿sí ven? Entonces ella está promocionando, pasando algo que no es de nuestro país. Entonces yo le dije, revisa bien, porque esa información no es de Colombia, es de Bolivia. Y solo con el paratexto, ¿sí ven? Entonces, en esos detalles es donde empieza uno a subir de nivel y llegar a un nivel crítico como tal. En esos, dice, cuando sale de México, ¿cómo aparece? MX. MX. ¿Sí ven? Entonces, es importante también revisar eso. Y así me ha pasado con otras señoras. Yo les he dicho, eso no es de acá, eso es de allá de otro lado, ta, ta, ta. Hay que revisar, ay, si no me había dado cuenta. Pues Es uno anda, que el señora, paratexto no solamente sirve para corroborar noticias, sino el que no te estafen. también todos. Por eso es que dice la letra pequeña, hay que leerla. ¿No lo han dicho? Un contrato, Sí. lean la letra pequeña. Ahí entran las trampas y todo lo demás. Lean la letra pequeña. Y es lo que menos leemos nosotros, o tenemos la costumbre de no leer. La letra pequeña hay que leerla. ¿Ya? Bueno, una de las vías para las palabras es esta, que no la tengo yo, de verdad, no. Descomponer la palabra y decir que viene del prefijo, no sé qué, y del... No, pero es una de las vías desde la lectura del plano literal donde podemos dar el significado. Esa no es del mío. Yo soy muy floja para los prefijos, ni siquiera en la universidad. Pero el que lo sepa, me quitó el sombrero. ¿Sí? Es que el prefijo, que no sé qué, que la raíz, que el sufijo, que de hecho, no. Por ahí no es lo mío. Lo mío es, perdón, ahí no está. Lo mío es más desde el contexto donde está la palabra. Es mirar ese término y leer todo el texto, alrededor de ese texto, qué palabras hay que me puedan ayudar a mirar el significado de ese término desconocido. Pero lo hago desde el contexto, que esta es la otra vía. Definirla desde el contexto. Eso es lo más fácil para mí y es lo que más se usa en 11 como tal. ¿Sí? Porque también tienen que tener, o sea, la palabra como tal ya debe tener prefijo, raíz y sufijo para poder yo poderle dar el concepto del significado. Pero si es otra palabra, parangaricutirimícuaro, por ejemplo, pues ahí me toca mirar alrededor de parangaricutirimícuaro qué otras palabras hay para yo poder descifrar qué es parangaricutirimícuaro. ¿Sí? Bueno, y no descomponerla así como está acá.
Bueno, esas son las dos vías desde la lectura literal que podemos hacer. ¿Listo? Desde los prefijos ¿no? o desde el contexto. Algo también importante para tener en cuenta en los textos. Las estructuras de los textos a veces empiezan con la oración principal y se desarrolla en las líneas subsiguientes. Inicia con la idea central y luego se va desarrollando. Esos son los textos deductivos. Nace de lo particular y luego va a lo general. Pero también hay otros textos que llaman inductivos. Esos textos parten de lo general para llegar a lo particular. Entonces, empiezan hablando de las bondades, chuchuchu, y al final escriben su idea central que funciona también como conclusión. Ahí estamos hablando de inducción. ¿Sí? Se deduce, se inductivo. Deductivo, inductivo cambia la posición de la idea central o principal. Deductivo inicia, inductivo finaliza. Pero hay otro texto que, uy, ese sí también nos requiere más trabajo, más lectura. Es donde toda la idea está diluida en todo el texto. Y ese tipo de texto es la circular. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es una idea principal? Fácil. Cuando yo la elimino del texto, el párrafo perdió total sentido. No tiene ni coherencia. Cuando pierde la coherencia, ay, esa era principal. Desarmo yo el reloj, me quedó una pieza. Si mi reloj funciona, gracias a Dios esa piecita no era la principal. Pero si mi reloj no funciona después de haberlo desbaratado, digo, uy, esa era una pieza fundamental de mi reloj, ya no funcionó. Ya que se me dañó el reloj, le quité lo principal. Lo mismo pasa con los textos. Cuando hay una oración, yo la elimino y es la principal, el texto pierde total coherencia. ¿Listo? Las inferencias, lo que veníamos hablando desde el contexto. Por ejemplo, la palabra derecho tiene 3 o más significados. No es lo mismo decir siga derecho, que es una dirección, o que estudia derecho, que es ciencias, o que no hay derecho, que no hay razón. ¿Sí ves? Entonces, todo hay que mirarlo desde el contexto y también mirar el uso de la palabra, porque esas palabras polisémicas a veces nos enredamos un poquito, le damos el significado que no es y desde ahí ya la comprensión se nos desbarajustó con algo que nosotros interpretemos mal desde ahí. Todo se pierde el sentido. Toda la cadena semántica, esto no lo vamos a ver como tal. Hay una parte muy importante que se habla de la anáfora dentro, pero eso ya es como una mecánica de ustedes cuando vayan a escribir, que para no estar repitiendo, María se preparó el desayuno, María se fue a correr, María se cayó, María se vistió, María, María, María. Yo puedo reemplazar ese María por un pronombre, ¿sí o no? Y en las oraciones a veces, María preparó el desayuno, ella salió a correr. Y ese ella, y dice mirar hacia atrás, es porque se refiere a quién, a María. Pero una de las preguntas dentro del IFES puede ser, María preparó el desayuno, ella salió a correr. Y la pregunta puede decir, ¿quién es ella? ¿Sí ven? ¡Pum! Entonces uno que responde, ¿cuál es la respuesta precisa y concisa? ¿Quién es ella? María. María. Exacto, muy literal, ¿cierto? Esa es una mecánica que llama anáfora y las preguntas a veces vienen así. Hay otra donde ustedes se llama catáfora y es mirar hacia adelante. Entonces, esto es lo que más me gusta. 2 puntos, la flexibilidad. ¿Sí? Y mira, una pregunta puede ser, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál sería la respuesta? A la flexibilidad. Correcto, Dani. ¿Sí ven? Entonces, recuerden que la anáfora es como mirar hacia atrás y la catáfora es mirar hacia adelante, porque la pregunta viene con relación a ella o con esto. ¿Sí ven? Eso sí son truquitos y así hay preguntas en las pruebas que pues, esto no quiere decir que todo lo que yo le estoy diciendo les va a salir en las 10 preguntas, no. La verdad no me acuerdo muy bien qué viene. Yo ya sé que las miré, pero no me acuerdo muy bien y no se las voy a decir tampoco. A ver cómo les va. Bueno,
Importante también tener en cuenta los conectores que me unen ideas, todo eso suma, todo aguanta. Acá hay importante que yo tengo que hacer, no toda la comprensión lectora es sinónimos y antónimos, claro que se pregunta, claro. Pero lo otro es nosotros tener conciencia de qué categoría gramatical pertenece cada palabra de la oración, ¿sí? Si a mí se me olvidó que es un verbo, ahí estamos graves. Si yo no sé qué es un adjetivo, ay, peor todavía. Si yo no sé adverbio y eso me suena, pero eso con qué se come. Pronombres, bueno, yo no sé, bueno, yo, tú, él, nosotros, sí, sí, claro. Conjunciones, ¿eso qué es? Todo eso son categorías gramaticales que de verdad influyen en la comprensión lectora y que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, nosotros tenemos que ser ya en este momento capaces de identificar qué tipo de palabras se está acomodando o la tiene la oración como tal. ¿Sí? La niña salió. La, ¿qué es la? Dentro de la categoría gramatical. ¿Qué es la? A ver, los escucho. La. Una anáfora. ¿Mm? ¿Qué es la? Una anáfora. No. Estamos hablando de categorías gramaticales. La, voy a escribir acá. Vamos a analizar esta oración. La niña, palabra por palabra me tienen que decir qué es. La niña salió. Uy, ¿qué es la dentro de la oración? ¿Qué es la? Es un taratatán, tatán, redoble de tambores. ¿Sí El ves que ya no sujeto. olvidó? Mm, Sujeto es niña. El Artículo. sujeto es el que hace la opción. Y la. Pues la es el artículo. el ¿Sí ves? artículo. El, la, los, la. ¿Sí ves? Ahora, niña. ¿Qué Sustantivo. categoría? Correcto. Y ahora dentro de la clase de sustantivo, ¿cuál puede ser? La va a poner más difícil. ¿Qué tipo de sustantivo es? Mm, mm. Común o propio. ¿Común? Común. ¿Cuándo pasa a ser propio? Cuando le pongo el nombre. Angélica. Usted es sustantivo propio porque usted llama Angélica. ¿Sí ve? Sí, Yo le digo a los cuando trabajaba en primaria, cuando yo los bautizo y les pongo un nombre, ya deja de ser comunes. Pasan a ser propios. sí, 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 ¿Ya? sí. Gato. Común, pero yo como al gato le pongo Común. peca, ya dejo de ser común y lo pongo peca, entonces ya es propio. ¿Sí me van a entender? Entonces, sí ve lo importante, sí ve que se nos olvidó. ¿Y salió qué es? Salió. ¿Es un El qué? verbo. Sí, es un verbo. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo está? Pasado. 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 Exacto, ¿sí? Y mire que desde ahí viene la comprensión lectora. ¿Sí ven? Y a nosotros se nos olvida. Y eso que es una oración de pura primaria y primaria. Por ahí de segundo. ¿Ya? Pero cuando Eso, viene acompañado con todo, ay, Señor bendito. Bueno, no se ría, Ala. no Tiene me que río ser. porque mi hijo lo está viendo. Ah, bueno, clase gratis de gramática hoy. Bueno, y entonces acá, ¿cómo borrar esto? Ya al final, pues nosotros tenemos que ser ya ahora, en este momento de nuestra vida, ser unos lectores críticos. Evaluamos, identificamos y cuestionamos. Lo comemos entero, ¿sí? Existe un equilibrio. Usted ya tiene la misma potestad, la misma autoridad intelectual. Usted cuestiona, usted propone, y entonces en ese momento ya nos vamos a volver críticos como tal. Y esa es la idea, ¿ya?
Antes, durante y después ya no lo vamos a tomar más. Y creo que aquí ya terminamos. Bueno, ahora viene lo bueno. Ay, y ahora esto cómo se borrará. Dios mío, señor, muestre a ver. Aquí cómo será. Ay, de acá. Borrar todos los dibujos. Eso, muy bien. Ahora nos vamos a una prueba de comprensión lectora. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, los voy a invitar y si ustedes quieren fortalecer, vuelvo y les digo, suban un documento, digan, háganme un cuestionario y ustedes ahí van trabajando. Los niños que tienen, ustedes que tienen a sus hijos allá en las casas, pónganos a hacer esto. Fortalezcan esa comprensión, que lleguen aún si puedan presentar un buen ICFES. Entonces, nos vamos para acá a nuestro cuestionario de lectura. ¿Listo? Aquí fue el del pasado, miren, nos fue mal en el grupo de las 9 de la mañana. 7 de 10. Ustedes tienen que superar. Vamos a volver a realizar el cuestionario. Entonces, lean muy bien y ustedes me dicen qué respuesta yo digito. Voy a ampliar un poquito más. Que los vean bien. Listo, creo que ahí ya está bien. Nomás dígame qué marco, qué señalo para ver cómo vamos en esa comprensión y si, a ver si me pararon bolas aquí en esto que les expliqué. El que la tenga, dígala. ¿Cuántos sabemos aquí? 10. Uno que responda a cada uno una, me doy por bien servido. La Empecemos con D, profe. bueno, empezó John. John, la D, la pregunta dice la macroestructura, ¿no? Sí. Vamos a ver Sí. si está bien. Ay, Dios mío, señor. Ay, le pegamos. Perfecto, muy bien. Ya saben que la macroestructura es el contenido general y sentido global. Muy bien. Vamos con la 2 para Angélica. Un segundo. Tranquila, tome su tiempo. Van a tener usted, son 2 minutos por respuesta. Qué pena, profe, es que se me cerró acá un momentito Tranquila. el proceso de todo por función principal del tratamiento de la- ¿La D? La D. Bueno, voy a parar ahí un momentico que me olvidaba una cosita. En las pruebas. En las pruebas siempre va a haber un contexto de la lectura, un contexto antes de la pregunta. En este caso, nuestro contexto fue los 2 videos y las diapositivas que acabamos de ver. Pero ustedes en la prueba pues van a tener algo antes, un texto, un párrafo, una imagen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está compuesta? Entonces, hay un contexto, luego viene la pregunta que se llama enunciado y luego vienen las claves que son las opciones de respuesta. En el enunciado hay que tener en cuenta lo siguiente. Si se pregunta en plural, la respuesta obvio tiene que ser en plural. Si se pregunta por género masculino, pues en masculino, femenino, femenino. Sí, hay que mirar esos detalles que a veces olvidamos. Lo otro, dentro de las claves siempre van a haber 2 claves que no tienen razón de ser. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, y eso pues se logra es con la práctica, es tratar de eliminar cuáles son 2 claves que no tienen nada que ver con la pregunta. Si yo en ese momento les pregunto cuál es, y yo a una la llamo la loca porque de verdad no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Cuál sería la loca en este momento de esas opciones? Frente a la pregunta de cuál es la función principal de la etapa antes de la lectura. ¿Cuál sería la respuesta loca? ¿Evaluar? Digo que la A. Elaborar un resumen, porque La si no más he loca, leído. antes. Sí. Cuando dice cuál es una función principal de la etapa antes de leer, alguien me dijo la A. Identificar y buscar en el diccionario todas las palabras desconocidas del primer párrafo. Si me dicen antes de leer, mire que es la loca, ¿sí ve? Antes de leer. ¿Y yo cómo sé cuándo
están las palabras desconocidas, pues durante la lectura, ¿sí ve? Entonces uno dice, ay, esta es la loca, ¡pum! Eliminémosla, ¿sí ve? Entonces ahí hay que tener como leer muy bien cada clave y para poder mirar dos que no nos van a servir y dejar dos que sí, y con esas dos pues ya nosotros nos bandeamos. ¿Listo? Ahora sí, Angélica, cuénteme, ¿cuál será la respuesta? Yo había dicho la de ¿Dedo o burro? dedo. Correcto, muy bien, señorita Angélica. La siguiente pregunta va para la señorita Danis. Profe, yo creo que es no sé, pero creo que por lo que dice el tema de argumento. Le dio a lo que tenía que darle, Linda, claro. A veces en el enunciado, ay, hay palabras claves. Además, porque usted no tiene pérdida aquí. ¿Sí me hago entender? Acá no va a haber ninguna pérdida porque no hay una respuesta semejante que lleve la palabra argumentos. Solamente va a tener una. Pero hay ocasiones que sí se repite, entonces uno tiene que analizar. Pero acá nos dijo persuadir y hay una palabra clave que es argumentos. Obvio. Entonces, ¿qué texto es? Obvio. Muy bien, señorita. Argumentativo. Muy bien. Siguiente para Jennifer. Jennifer, no la escuchamos bien. Si quiere, regáleme en el chat qué letra. ¿Ustedes le entendieron? Tiene mucha interferencia. No, yo no le entendí. No. Jennifer, ¿me va a escribir en el chat si puede o no? Si no, pues le damos la paso a Daniela. Bueno, Daniela, Ya voy, profe. Yo digo que la C. como no me la sé, marco la C. Correcto. Muy bien. Exacto. Recuerde que los textos discontinuos no permiten una continuidad de lectura, como son los textos continuos, ¿sí? Muy bien. A ver quién sigue por aquí. Me estoy a ver quién nos. ¿Danis ya pasó? Sí, señora. Y John Freddy ya, y Angélica y Karen. ¿Karen ya pasó? No, señora. A ver, dale, Karen, con esta. Tranquila, Jennifer, no os preocupéis. No se preocupe, Jennifer. Yo digo que es la de profe. ¿Está segura? Última palabra, 50-50. Sí, señora. Bien, punto para Karen. Muy bien. Bueno, Jennifer no puede. De aquí para adelante, el que quiera. Las esta y las cuatro que nos faltan. A ver. Ojo que el récord es superar ese 70 del grupo pasado.
¿Cuál será la loca de esas? Bien loca que sí es. La loca es la C, que dice que no existe diferencia. Sí, También la de, y la B. Ah, o sea que la respuesta está entre la A y la B. Venga, ¿con cuál se queda? yo digo que es la, Coherencia La, garantiza que el texto hable de un La, solo tema y la cohesión las partes los conectores. Muy bien. Ustedes han usado el término, oiga, sea coherente, madure, ¿sí o no? Cuando ustedes le dicen eso a alguien, que sea coherente y que madure. Porque cuando esas personas que piensan una cosa, hablan otra y hacen otra. Y que falta de ujú. coherencia, ¿eh? ¿Sí o no? Muy bien. Eso. Pues eso nos define. Ya nos faltan para pasar el límite. A ver, ¿cuál será? ¿Está complicado? Profe, yo digo que es crítica, comprensión crítica. Comprensión crítica. ¿Alguien más tiene otra opción? yo pienso la misma que la B. Que la B, crítica también. O comprensión literal. Jennifer me dice que la B también. ¿Quién dijo que literal? Yo, profe, la C. ¿Daniela? Bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué dice? ¿Crítica o literal? ¿A quién le hago caso? Le hago caso, una es verdad y otra es mentira. ¿A quién le hago caso? ¿A la de la mentira o a la de la verdad? La de la verdad, profe, es crítica. No, señora, Ay, es Literal. literal. ¿Por qué? Porque la palabra está ahí y nosotros tenemos que decodificarla, ¿sí? Es una interpretación literal. Lo que pasa es que para poder hacer este proceso de literal, tenemos nosotros que saber qué significan los prefijos y los sufijos, cosa que no sabemos, pero sí es desde la literalidad, ¿sí ves? Entonces, cuando nosotros, eso amplía nuestro vocabulario, las etimologías, que es lo que llama, es la clave para mejorar la comprensión literal para este tipo de palabras, pero no la tenemos. Bueno, menos mal, porque si uno vea, ya pasamos la racha, 70 ya. Vamos a estas tres a ver si llegan 100 de 100. ¿Te acuerdas las luces LED? Deductivo, inductivo y sí, a ver dónde, ¿qué es esa? A ver. Pienso que la B. ¿Quién más con Danis? ¿La van a dejar morir solita? A decir, ve, Danis, usted es la culpable. Te que hayamos sacado mal. Que nos mire, ya nos bajó, ya tenemos solo 70, estamos empatados con el grupo A1. yo digo que es la B. La B. Ve, ve, ve. El ave. Ya pasamos el nivel. Vamos por ese 100, vamos por ese 100. la B, ¿Pregunta o afirma, don John? afirmamos que es la B. La B. Afirmamos, ¿eh? Esto no lo Imágenes Yo vamos a con también poner digo como que fotos, es la nombre del B. autor, biografía, títulos, toda la información adicional que está ahí a la vista. Muy bien. La última, dijo el borracho y nos vamos y no se fue. A ver,
Yo pienso que la C, no sé los demás. ¿Cuál, Danis? Yo también pienso que es la letra C. La La letra C. C. Este por acá que escribió Jennifer dice que la B. Inferencial. Bueno, ¿nos vamos con la mala o la bien? Digo que es la B, profe. Hay dos con B y dos con C. ¿Quién no ha dicho nada y escoja letra B o C? El que no haya dado respuesta. La pusimos grave. A ver, B o C, el que no haya opinado La todavía. C. Yo voy a La opinar, pero C. digo que la C. Linchamos a John, ¿sí o no? John, que suenen tambores. Ay, ay, no, no, entonces no. Ya tengo una. A la C. Eso, muy bien. Uy, se fueron, mejor dicho. 100% bravo. Bueno, Y muy éramos el bien. último grupo. A ninguno le mostró que sacamos 10. No, y sí, de verdad, porque fueron 2 de la noche entre semana, el de las 9 de la mañana y ustedes son del de las 11, el de las 11. Bueno, mis muy queridos, ¿cómo les fue? ¿Aburrísima la clase? ¿Se aburrieron? No, volvimos a aprender. Ese no de Angélica, no, no, eso no es. Ah. Bueno, pues sí, volvimos a aprender, a repasar y mirar que es importante no olvidar. El problema es que nosotros olvidamos y muy rápido. Bueno, dejamos hasta aquí nuestra grabación.